Me estaba muriendo. El cáncer había devorado cada rincón de mis pulmones y, con cada aliento, sentía como la vida se me escapaba como arena entre los dedos. En la habitación blanca del hospital, entre máquinas que pitaban y tubos enredados, cerré los ojos por última vez, o eso creía. Porque lo siguiente que vi no fue oscuridad. Fue a Camila, mi mejor amiga desde la infancia, abrazando a Mateo, mi esposo de casi 2 décadas. Reían bajito, sus rostros rozándose con una ternura que nunca me dedicaron a mí en mis últimos días. Ya no estés triste, Mateo. Isa se fue, pero ahora me tienes a mí, susurró ella, acariciándole el rostro. Él la apretó más fuerte y respondió con dulzura: siempre te he amado. No más mentiras. Desde algún rincón invisible, los observé, congelada en una mezcla de rabia, desilusión y un dolor más punzante que la muerte. Aquellos 2 a quienes más amé, me habían traicionado. Y justo cuando el odio me envolvía como una tormenta oscura, un destello de luz me arrastró hacia atrás, y todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba viva, pero no en el presente. Estaba 17 años atrás, en el inicio de todo. Y esta vez, no pensaba perdonar. Desperté jadeando, como si hubiera emergido de una pesadilla, pero no era un sueño. A mi alrededor no había sondas, ni máquinas, ni olor a desinfectante. Estaba en una cafetería modesta, con paredes color crema y el sonido suave de tazas al chocar. Frente a mí, 3 amigas charlaban animadamente. Reconocí sus rostros, sus voces, incluso la ropa. Ese día, ya lo había vivido. Era un encuentro entre conocidos para facilitar citas. El día en que, en mi vida anterior, conocí a Mateo y lo dejé entrar. Mi corazón latía como si estuviera a punto de explotar. No era una ilusión, había regresado 17 años en el pasado. El momento exacto en que todo empezó a torcerse. Pero esta vez, yo tenía memoria. Tenía claridad. Tenía la furia y la inteligencia de quien ya fue traicionada una vez y no pensaba repetir errores. Entonces lo vi. Damián. Sentado solo, con un café en la mano y unos lentes delgados que le daban un aire de hombre que observa el mundo con paciencia. En mi otra vida, apenas me fijé en él. Fue Camila quien lo eligió. Ella, que decía que no le gustaban los hombres serios, pero acabó cazándolo como quien colecciona trofeos. Damián era de esos que no sobresalían en una primera impresión, pero que dejaban huella con el tiempo. Y ahora, al mirarlo, supe que esa era la dirección que mi vida debía tomar. No por venganza, sino por justicia. Mateo se acercó a la mesa, haciendo su típico chiste torpe que provocaba risitas automáticas. Yo también me reí en el pasado. Hoy, lo miré y luego giré el rostro. Me levanté, tomé aire y caminé hacia Damián. «Hola», le dije, con una sonrisa que intentaba disimular el temblor de mi voz. «Soy Isabela. ¿Te gustaría salir a caminar un rato?» Damián levantó la vista, sorprendido. «Camila», a unos pasos, abrió los ojos como platos. En mi otra vida, siempre le permitía elegir primero. Hoy no. «Claro», dijo él, dejando la taza. «Vamos». Salimos. El sol de la tarde dibujaba sombras largas en el pavimento. Sentí el viento en el rostro como si fuera una caricia de libertad. Aún no podía creer que estaba aquí, viva, con una segunda oportunidad. Caminamos en silencio por unas cuadras. Luego, por simple cortesía, le dije: «Perdón si fui muy directa».
No quería incomodarte, no fue mi intención. Él sonrió, sin detenerse, y se ajustó los lentes con elegancia. ¿Y si yo sí quiero salir contigo? Me detuve un instante. Su voz era suave, firme. Sus ojos tenían algo, una ternura que no recordaba haber visto en Mateo. No respondí de inmediato, pero mi corazón ya lo había hecho. En ese momento comprendí que esta no era solo una revancha. Era un renacer, eligiendo distinto, sin miedo, sin ceder. Y por primera vez, sentí que la historia que estaba a punto de vivir era mía de verdad. Durante las semanas siguientes, mi relación con Damián floreció de manera tan natural como inesperada. Él no intentaba impresionarme. Simplemente estaba ahí, atento, pausado, observador. Me preguntaba sobre mi infancia, mis sueños truncados, y cuando hablaba, lo hacía como si cada palabra tuviera peso. Yo, que en mi otra vida había confundido gestos vacíos con amor verdadero, comencé a descubrir la diferencia. Pero si algo aprendí tras haber sido traicionada, fue que la oscuridad no tarda en asomarse cuando uno empieza a brillar. Camila no tardó en mostrar su incomodidad. Al principio, eran comentarios disimulados. ¿En serio te gusta ese tipo tan serio? ¿O pensé que ibas a buscar a alguien más varonil, como Mateo? Fingía bromear, pero yo ya conocía ese tono. Era el mismo que usó en la vida anterior, cuando me convenció de que Damián no valía la pena. Una tarde, después de clases, Camila me invitó a tomar algo. La conocía demasiado bien como para no intuir sus intenciones. Pero acepté. Quería verla actuar de cerca. En la cafetería, tras unos minutos de charla insípida, fue al grano. «Isa», dijo con la voz melosa que usaba cada vez que quería algo. «Si tú ya estás con Damián, supongo que no te importará si me acerco un poco más a Mateo». «No». La miré sin parpadear. Esa era Camila, no pedía permiso, solo avisaba. Como si todo estuviera a su alcance. En la vida anterior, había dicho exactamente lo mismo. Y yo, ingenua, había respondido, «Claro, si eso te hace feliz». Ese fue el inicio de mi caída. Pero hoy, sonreí con calma y le respondí, «Puedes hacer lo que quieras, Camila. Solo recuerda que no todo lo que parece fácil de tomar, vale la pena quedarse con ello». Ella frunció el ceño, confundida por mi respuesta ambigua. La conversación se volvió tensa. Sus ojos, antes dulces, ahora destilaban una pizca de rivalidad. A partir de ese día, comenzó a buscar a Damián con excusas ridículas. «Tienes el resumen de filosofía. ¿Puedes explicarme este texto?» Siempre aparecía cuando yo no estaba cerca. Pero Damián, fiel a su estilo, se mantenía cortés y distante. Una tarde incluso me dijo, con una sonrisa tranquila, «Tu amiga es insistente, pero no te preocupes. Sé muy bien lo que quiero». Mi corazón se apretó con una mezcla de gratitud y lástima, porque yo sabía que Camila no se detendría tan fácilmente. Y también sabía que Damián no merecía ser blanco de su manipulación. Un sábado, salimos los tres con otros compañeros. Camila se sentó deliberadamente al lado de Damián. Reía más fuerte de lo normal. Tocaba su brazo en cada frase, lo elogiaba frente a todos. Yo observaba sin decir una palabra. En mi otra vida, eso me habría dolido. Hoy, era solo confirmación. Después de ese día, le escribí un mensaje corto. «Camila, no necesito competir por algo que ya es mío. Pero si decides seguir por ese camino, recuerda que yo ya he vivido esto una vez, y esta vez
no voy a perder. Ella no respondió. Pero al día siguiente, me topé con Mateo en la biblioteca. Me miró como si me viera por primera vez. «Te ves distinta últimamente, Isa», dijo, con esa sonrisa torcida suya. «Estás más interesante». No respondí. Solo lo miré a los ojos y supe, el juego había comenzado otra vez. Pero ahora yo tenía todas las cartas. Y esta vez no habría misericordia para los traidores. A diferencia de las tormentas emocionales que giraban a mi alrededor, Camila con su toxicidad disfrazada de dulzura, Mateo con su sombra de seducción manipuladora, Damián era un remanso de paz. Su presencia no gritaba, no imponía, no exigía. Era como ese tipo de música suave que uno no nota al principio, pero que termina habitando en el corazón sin pedir permiso. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, al principio con excusas académicas. Damián era un apasionado de la literatura y la historia, y aunque yo había dejado mis estudios antes por motivos familiares, él parecía convencido de que aún había tiempo para volver a empezar. Una tarde, caminando por un sendero rodeado de árboles amarillentos por el otoño, me confesó: «Isabela, ¿alguna vez pensaste en retomar tus estudios? Eres inteligente, tienes ideas claras, podrías llegar muy lejos si te lo propones». Lo miré, sorprendida por la pregunta. Nadie me había dicho algo así antes. En mi vida pasada, Mateo me había llamado demasiado emocional para la universidad. Camila solía burlarse de mis ganas de escribir. Pero Damián me veía diferente. Como si creyera en mí más de lo que yo misma creía. «Abandoné para cuidar a mi hermano», respondí. Y después, ya no supe por dónde volver. Me sentía tarde. Él me tomó de la mano con naturalidad. No fue un gesto pasional, fue sincero, profundo. «Nunca es tarde para vivir lo que mereces», dijo. «Yo puedo ayudarte. Si decides hacerlo, estaré a tu lado». Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja donde guardaba mis cuadernos antiguos. Polvo, garabatos, letras desordenadas, pero aún quedaba fuego ahí. Y Damián había encendido la chispa otra vez. Desde entonces, cada tarde después de clases, nos reuníamos en la biblioteca. Él traía libros, me explicaba conceptos, me corregía con paciencia. Cuando me frustraba, me hacía reír. Cuando me cansaba, me preparaba café. Era como si, con cada palabra, con cada gesto, estuviera reconstruyendo no solo mi conocimiento, sino también mi autoestima. Una noche, mientras repasábamos temas de literatura latinoamericana, Damián cerró el libro y me dijo: «No sé si ya lo notas, Isa, pero yo estoy enamorándome de ti». Me quedé en silencio. No porque no lo supiera, sino porque su sinceridad me desarmó. Era tan distinto de todo lo que había vivido, que me dio miedo. El miedo de quien ya fue traicionada y no sabe si confiar en lo bueno cuando aparece. «¿No te asusta que yo no sea perfecta?», pregunté. «Que tenga un pasado complicado». «Todos lo tenemos», respondió. «Pero tú estás aquí, frente a mí, luchando. Para mí, eso es lo que importa». En ese momento supe que, si en la vida anterior me habían destruido por elegir mal, en esta tenía la oportunidad de sanar por haber elegido bien. Y así fue como mi historia con Damián dejó de ser una casualidad. Se convirtió en una elección diaria. No perfecta, pero auténtica. Porque por primera vez no estaba huyendo de la traición, estaba corriendo hacia algo mucho mejor. Y su nombre era Damián. Todo parecía ir tomando rumbo.
Mis días con Damián se habían vuelto mi refugio. Estudiar, reír, caminar bajo los árboles del campus. Cada momento con él era como una capa nueva de vida cubriendo las cicatrices del pasado. Pero como una tormenta que se forma en el horizonte mientras tú aún disfrutas del sol, sabía que Camila no se quedaría quieta por mucho tiempo. Un viernes por la tarde, justo al salir de clases, la vi parada frente a mi casa, cruzada de brazos, con ese gesto entre dramático y victimista que tan bien sabía usar. Me acerqué sin apuro, con una tranquilidad que solo la experiencia otorga. «Necesitamos hablar», dijo sin saludar, con voz tensa. «Habla entonces», respondí, abriendo la puerta y dejándola pasar. Entró como si aún creyera que tenía algún poder sobre mí. Se sentó en el sofá como lo hacía antes, cuando éramos amigas o cuando yo pensaba que lo éramos. «¿Por qué lo haces?», preguntó con un tono cargado de rabia contenida. «¿Por qué me estás quitando a Damián?». «No te estoy quitando nada, Camila», contesté sin levantar la voz. «Él nunca fue tuyo. Ni siquiera lo conocías realmente. Pero yo lo vi primero», gritó de repente. «Tú siempre me robas todo. La atención, las miradas, los elogios. Desde pequeñas, todo te cae del cielo». Me reí. Por primera vez en años, me reí de verdad frente a ella. ¿De verdad piensas que todo me cayó del cielo? ¿Estuviste ahí cuando lloré por las noches en una casa donde nadie me valoraba? ¿Estuviste cuando abandoné mis sueños para cuidar a mi familia? ¿Estuviste cuando confié ciegamente en ti y en Mateo, y ustedes me clavaron el puñal más profundo? Camila palideció. Por un momento, pareció no entender lo que estaba diciendo. Pero en sus ojos lo vi, una chispa de miedo, de reconocimiento. Como si algo dentro de ella se activara. Como si, en el fondo, supiera que yo ya lo sabía todo. «No tienes idea de lo que estás diciendo», balbuceó, intentando recomponerse. «Oh, créeme, tengo más idea de lo que imaginas», le respondí, firme. «Y si has venido aquí para exigir algo, llegaste tarde. Esta vez, Camila, no voy a dar un paso atrás». Estaba a punto de replicar, cuando se escuchó el sonido de la puerta. Damián entró, cargando un par de libros. Se detuvo al vernos. Su mirada pasó de mí a Camila, y sus cejas se fruncieron. «¿Todo bien?», preguntó, ya intuyendo que no. Camila se levantó de golpe y, sin mirar a nadie, intentó recuperar su máscara de dulzura. «Solo venía a saludar. Pero ya me voy». Pero justo cuando llegó a la puerta, Damián habló con una serenidad helada. «Camila, no vengas más sin avisar. Y por favor, deja de buscarme. No es apropiado. Yo estoy con Isabela. Y estoy exactamente donde quiero estar». Camila giró la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con rabia, vergüenza y algo más profundo, impotencia. No dijo una palabra. Cerró la puerta tras de sí. Y con ese portazo, su fachada de mejor amiga se desmoronó por completo. Damián se acercó y me abrazó sin decir nada. Yo me apoyé en su pecho, escuchando su corazón. Por fin, alguien se ponía de mi lado sin que tuviera que rogarlo. Por fin, la traición ya no tenía el poder de destruirme. Ahora, era yo quien enfrentaba. Y no pensaba temblar. Pasaron algunos días de silencio tenso, como la calma que precede a una explosión. Camila había desaparecido del mapa, pero no me engañaba. La conocía demasiado bien. Si algo la definía, era su orgullo. No se iría sin hacer un último movimiento, y sabía que ese movimiento no sería limpio.
La invitación llegó en forma de mensaje de texto. Isa, lamento todo lo que pasó. Me porté mal. ¿Te gustaría venir a una reunión pequeña en casa de Claudia? Solo los de siempre. Quiero arreglar las cosas. Leí y releí el mensaje con una ceja alzada. El tono fingidamente arrepentido. Solo los de siempre. El timing perfecto después del rechazo público de Damián. Todo apestaba a trampa. Pero esta vez, no era la ingenua de antes. Acepté. Esa noche, me vestí con un conjunto sencillo pero elegante. Nada de llamar la atención. Nada que pudiera usarse en mi contra. Llegué puntual, saludé con educación, y me aseguré de tener siempre un vaso cerrado en la mano. A los 15 minutos, supe que mi intuición no había fallado. Camila llegó tarde, como si fuera la estrella. Llevaba un vestido rojo ceñido, provocador, el tipo de prenda que una mujer usa cuando quiere que alguien se arrepienta de haberla rechazado. Su maquillaje era perfecto, y su sonrisa, falsa hasta la médula. Se acercó a mí con un vaso en la mano, como si fuéramos amigas otra vez. Isa, qué bueno que viniste. ¿Probaste el cóctel de maracuyá? Está riquísimo, dijo, ofreciéndome el suyo. Negué suavemente. Gracias, ya tengo uno. Y cambié de tema como si nada. No le daría el gusto de pensar que había logrado hacerme dudar. Más tarde, cuando la mayoría ya estaba distraída hablando o bailando, vi a Mateo entrar por la puerta trasera. Llevaba una chaqueta negra, el cabello peinado como en los viejos tiempos. Miró alrededor, me buscó, y cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió como si todo esto hubiera sido preparado para salvarme de algo. Era tan patético que casi me dio pena. Él se acercó fingiendo sorpresa. «Isabela, qué coincidencia». No respondí. Solo lo miré con una sonrisa cortés. Ya no sentía ira. Solo lástima. Camila se acercó por detrás, como cerrando la escena. Se posicionó entre los dos y dijo, como si fuera casual: «Mateo, ¿por qué no acompañas a Isa al balcón? Parece que necesita aire fresco». Lo vi todo. La copa que Camila deslizaba hacia mi mano. El gesto casi imperceptible que le hizo a Mateo. El intento de repetir su vieja táctica de situaciones comprometedoras para romperme. Entonces lo hice. «¿Sabes qué, Camila?», dije en voz alta. «Tienes razón. Necesito aire. Pero no con él». Me giré hacia la puerta. Y justo en ese momento, la vi abrirse. Damián. Entró con su mochila al hombro, como si solo pasara por allí. Me miró, notó la tensión, y sin decir palabras se acercó, me tomó la mano y dijo: «Te estaba buscando». «¿Nos vamos?», asentí. Mientras salíamos, sentí la mirada de Camila clavada en mi espalda. Ardía, como el veneno de una serpiente que no logró morder. Esa noche, mientras caminábamos por la acera iluminada por faroles, Damián me apretó la mano y dijo: «No hace falta que expliques. Yo confío en ti». Me detuve, lo miré y sonreí con los ojos llenos de gratitud. Porque cuando alguien te salva de una trampa sin hacerte sentir rescatada, sabes que elegiste bien. Y cuando ves caer una máscara, sabes que la traición se ha quedado sin poder. Cuando piensas que alguien como Mateo se ha rendido, es precisamente cuando más peligroso se vuelve. Había ignorado sus mensajes, rechazado sus llamadas, evitado todos los lugares donde sabía que podía aparecer. Pero el ego de un hombre como él no acepta el no como respuesta. Mucho menos cuando su obsesión ya se había confundido con amor propio herido. Aquella noche llovía.
Las gotas golpeaban los ventanales como si quisieran advertirme de lo que estaba por venir. Estaba sola en casa. Damián tenía clases hasta tarde y yo aprovechaba para repasar mis apuntes. Hasta que escuché los golpes en la puerta. No eran toques, eran puñetazos. Me congelé. Isabela, ábreme. Sé que estás ahí. La voz era inconfundible. Rasposa, cargada de rabia. Mateo. No respondí, pero fue inútil. A los pocos segundos, escuché el estruendo, la puerta forzada, abierta de un empujón. Entró empapado, con la mirada desencajada. ¿Qué haces?, dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Sal de mi casa. ¿Tu casa? Se rió con amargura. ¿Desde cuándo dejas que otros decidan por ti? ¿Qué te hizo ese imbécil de Damián para que lo prefieras a mí? No me hizo nada. Me respeta. Me cuida. Todo lo que tú jamás supiste hacer. Mentira. Gritó. Tú eras mía. Siempre lo fuiste. Dio un paso hacia mí. Me aparté, con el corazón latiendo desbocado. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Ni un paso más. Damián, mojado, con el rostro tenso, se colocó entre nosotros. Lárgate, Mateo, antes de que llame a la policía. Mateo lo miró, desafiante. Durante un instante temí lo peor. Pero entonces, como si su furia se desinflara de golpe, soltó un bufido, dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. Damián cerró, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿Estás bien? ¿Te tocó? Negué, incapaz de hablar. Las lágrimas me brotaban solas. Después de un largo silencio, Damián me tomó las manos, aún húmedas por la lluvia, y con una voz suave, casi temblorosa, dijo: Isabela, sé que no es el mejor momento, pero necesito decírtelo. Lo que siento por ti no es pasajero. Quiero construir contigo, no solo cuidarte. Quiero un futuro. Lo miré, atónita. En medio de todo el caos, esa promesa era una luz inesperada. ¿Estás hablando de? Sí, asintió. Casémonos. No por impulso, por certeza, por todo lo que ya somos juntos. Me lancé a sus brazos, no porque necesitara ser salvada, sino porque, por primera vez, me sentía verdaderamente elegida. No como una opción de paso, sino como el destino. Nos casamos 2 semanas después, sin fiesta, sin invitados, solo nosotros y la paz de una decisión tomada desde el alma. Mientras firmábamos los papeles en la notaría, miré a Damián y pensé en todo lo que había vivido, las mentiras, las heridas, la traición. Y supe que este momento no era un final feliz, era un nuevo comienzo, donde el amor ya no dolía, y la traición ya no podía alcanzarme. Nuestra boda fue simple, sin ramos ni vestidos pomposos, pero con una serenidad que no había sentido jamás. Damián y yo nos mudamos a una ciudad costera, lejos de las miradas inquisidoras, lejos del pasado. Él consiguió trabajo como asistente de investigación en una universidad privada, y yo me dediqué por completo a prepararme para el examen de ingreso a la universidad. La rutina era dura, pero cada día con él era un bálsamo. Creí que al alejarnos, el pasado quedaría enterrado. Pero el pasado, como los fantasmas, siempre encuentra la forma de regresar. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje de una excompañera. ¿Supiste lo de Camila? Abrí el enlace que me adjuntó. Era un vídeo. En él,
Se veía claramente a Camila en una fiesta, gritando fuera de sí, borracha, acusando a Mateo de haberle arruinado la vida, mientras él intentaba apartarse. La gente grababa. Nadie intervenía. Lo que alguna vez fue la pareja perfecta, ahora era el espectáculo local. Camila había intentado seguir manipulando a Mateo, pero sin el encanto ni el control de antes. Mateo, por su parte, había perdido su empleo tras un altercado con un compañero. Vivían juntos, pero no se soportaban. Se habían convertido en prisioneros del odio que los unió. Y yo estaba en paz. Cuando presenté el examen, Damián me esperó afuera durante horas. Lo encontré sentado bajo un árbol, con su mochila y una botella de agua fría. Al verme salir, se levantó con esa sonrisa que me hacía sentir en casa, sin importar dónde estuviéramos. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», respondí, sonriendo. «Muy bien, de hecho». Días después, mientras celebrábamos mi admisión con una cena casera, recibimos otra noticia. Mateo había sido arrestado por agresión a un vecino. Al parecer, los gritos entre él y Camila eran constantes, y un día, simplemente, alguien decidió intervenir. El escándalo fue inevitable. Camila intentó buscarme. Me mandó un mensaje largo, lleno de frases vacías. «Lo siento, no era yo misma. Tú siempre fuiste mejor amiga que yo merecía». No respondí, no por orgullo, sino porque ya no quedaba nada que decir. La herida había cicatrizado y, aunque la cicatriz seguía allí, ya no dolía. En cambio, me enfoqué en mi presente. Estudiar, construir mi nueva vida, amar a Damián con cada pequeño gesto cotidiano. En las mañanas, me preparaba café mientras él leía el periódico. En las noches, me recitaba poemas en voz baja mientras yo repasaba apuntes. Su amor no tenía grandilocuencias, pero sí raíces profundas. Una noche, le pregunté, ¿alguna vez te arrepentiste de todo lo que dejamos atrás? Damián me miró a los ojos y dijo, «Solo me arrepiento de no haberte encontrado antes». Le tomé la mano y sentí, por fin, que lo había logrado. No venganza, no revancha, justicia emocional. Camila y Mateo, encadenados en su propia miseria, eran el reflejo perfecto del precio de la traición. Mientras tanto, yo renacía, no como la mujer rota que solía ser, sino como alguien que se eligió a sí misma, que se levantó desde lo más bajo y caminó hacia la vida que merecía. Porque el verdadero castigo para quienes nos traicionan no es destruirlos, es sanar tan profundamente que ya no tengan ningún poder sobre nosotros. El día que recibí mi carta de aceptación a la universidad, Damián me abrazó como si hubiera ganado el premio más grande del mundo. No porque dudara de mí, sino porque siempre creyó que lo merecía. Nos mudamos a un pequeño apartamento cerca del campus, modesto pero lleno de luz. Las mañanas olían a café y a libros abiertos. Las noches eran susurros de planes futuros y risas compartidas. Mientras tanto, supe que Camila y Mateo se habían separado definitivamente. Él enfrentaba cargos menores y vivía en una pensión. Ella, según su madre, pasaba días enteros encerrada, evitando salir por vergüenza. No sentía alegría, ni lástima, solo distancia, como si todo eso hubiera ocurrido en otra vida. Y en cierta forma, así era. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que permitió que le robaran la dignidad en nombre del amor o la amistad. Veo a una mujer que se eligió a sí misma, que aprendió que no todos los que sonríen son leales y que no toda herida es el final. Porque hoy,
Ya no temo a la traición. Hoy, soy alguien que no necesita ser salvada. Hoy, por fin, soy libre.